El dengue es una enfermedad de impacto epidemiológico, social y económico que se ha constituido como un problema creciente para la salud pública mundial. La influencia debido a factores sociales, demográficos y medioambientales, tales como es la urbanización, las migraciones y la distribución del mismo vector. También tenemos aspectos como son las condiciones de la vivienda, también lo que son los servicios sanitarios y principalmente se van a estar dependiendo de los mismos en la incidencia y la aparición de la enfermedad o la aparición en nuevas zonas geográficas. La etiología nos lleva a que se produce o se propaga por un vector, el Aedes aegypti, propiciando el aumento de la incidencia y la aparición de la enfermedad en zonas geográficas. La ocurrencia de un brote. ¿Qué es un brote? Bueno, el brote es aquel fenómeno epidemiológico que va a tener una ocurrencia en un lugar específico y un momento determinado. Cuando hablamos en una situación de un brote de dengue, representa un incremento no esperado en la incidencia de la enfermedad con respecto a su comportamiento histórico en un espacio específicamente localizado y geográficamente restringido. Cabe mencionar que en otras patologías, en otras situaciones, vamos a encontrar que este grupo va a estar delimitado. Me refiero a que puede estar establecido en una sola zona, como pueden ser monasterios, también es en el caso de las cárceles, así como en casos particulares pueden producirse patologías estando en viajes, como puede ser un barco. Para este caso vamos a estudiar diferentes puntos, como pueden ser evaluar la situación en un marco de sala y análisis de riesgo. Con esto nos referimos a establecer un grupo funcional y otros grupos que se consideren para el control de la situación. También tenemos la información de la vigilancia epidemiológica, principalmente nos ayuda a tomar decisiones oportunas en un tiempo adecuado. A continuación se debe establecer una definición operacional de caso. Tenemos el dengue sin signos de alarma, también el dengue con signos de alarma y el dengue grave. Bien, aquellos sin signos de alarma es el dengue que se presenta fiebre habitualmente del segundo al séptimo día, de evolución de 2 o más en las siguientes manifestaciones, como son náuseas, exantema a nivel cutáneo, también tenemos cefalea o deterioro retroorbitario, mialgia, artralgia, petequias o prueba del torniquete y leucopenia. También se puede considerar el caso de toda persona que proviene o reside de una zona de transmisión de dengue con cuadro febril agudo, usualmente entre el segundo al séptimo día y sin foco aparente. En este caso podemos identificar a aquellas personas que viven en zonas tropicales o en zonas de clima cálido. El dengue con signos de alarma. Bien, identificamos a todos signos de alarma de dengue acerca de lo que es preferentemente la caída de la fiebre. Presenta uno de los siguientes signos, como pueden ser el dolor abdominal referido, dolor de aparición en el abdomen, vómito único o persistente, acumulación clínica de líquidos, como es en el caso de la citis, derrame pleural, derrame pericárdico, engrosamiento de la pared vesicular mayor a 4.2 milímetros. Sangrado activo de mucosas, lipotimia, hepatomegalia mayor a 2 centímetros y aumento progresivo del hematocrito. En el dengue grave, tenemos al dengue que tiene una más de las siguientes manifestaciones: choque de dificultad respiratoria debido a la extravasación grave del plasma, choque evidenciado por el pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías, también el llenado capilar mayor a 2 segundos, presión de pulso menor a 20 miligramos de mercurio, hipotensión en fase tardía. Si tenemos un sangrado grave, vamos a tener hematemesis, también lo que es una metrorragia voluminosa, sangrado en el sistema nervioso central. En el compromiso grave de órganos, como es en el caso hepático, vamos a utilizar lo que son las pruebas de las mismas, como es la ACT o la ALT, con un incremento por encima de 1000 unidades internacionales. En el sistema nervioso central vamos a encontrar alteración de la conciencia y en el corazón vamos a identificar la miocarditis u otros miocarditis o en otros órganos, otras patologías. En sí podemos también identificar el dengue en diferentes fases, como es una fase febril, identificada por la deshidratación, fiebre alta que puede ocasionar desórdenes neurológicos, convulsiones, principalmente cuando son febriles en niños. En la fase crítica es un estado de shock por extravasación del plasma, hemorragia severa, daño a órganos diana, como es el hígado, riñón, el cerebro a nivel nervioso central. En las fases de recuperación tenemos una hipervolemia, solo si la terapia de fluidos endovenosos ha sido excesiva o se ha prolongado dentro de este periodo. Así nos vamos a gastar en exámenes de laboratorio. Vamos a tener clasificados en dos grupos. En los pacientes que presentan la sintomatología desde el primer al quinto día y otro donde está clasificado los pacientes que presentan los síntomas de 6 días en adelante. En otro aspecto del proceso de investigación tenemos las directrices para pacientes fallecidos. Todo paciente fallecido con sospecha de dengue grave que haya tenido la causa de muerte la misma, se debe realizar una autopsia, debe tomarse las muestras para histopatología y detección viral.
Principalmente se debe tomar de lo que son los órganos afectados, como es el vaso, el pulmón, el hígado, también el corazón y a nivel renal para el riñón. Después se debe realizar la búsqueda activa de los casos, a nivel comunitario y a nivel institucional. En el nivel comunitario tenemos la identificación de las personas que cumplan con la definición de caso para dengue, adaptada a la situación en particular en que se está investigando, a partir de una entrevista epidemiológica estructurada casa a casa. Cabe mencionar que el paciente no puede tener todos los medios para recurrir a un examen de laboratorio, por lo tanto es muy importante identificar la sintomatología y evidenciar una sospecha de dengue. Caracterizar el brote en tiempo, lugar y persona. Cuando hablamos de tiempo, nos vamos a basar en diferentes estudios, como son del tipo gráfico, en una curva epidémica. Esto es un instrumento básico que nos ayuda a precisar el brote en el tiempo, también para caracterizar el mismo en un tiempo que implica establecer aspectos como es la duración del brote, el tipo de fuente y estimar el probable periodo de exposición. También vamos a valorar la duración. La duración básicamente va a depender de factores, como es la velocidad del brote, también la población susceptible, que pueden ser principalmente los niños o los ancianos, la intensidad de exposición a la población susceptible, el periodo de incubación de la enfermedad y la efectividad de las acciones en un control inmediato. Si hablamos del tipo de fuente, nos estamos basando en lo que pueden ser de tres tipos, como son la fuente común, donde varias personas han sido expuestas simultáneamente a la misma fuente de infección. En una situación de relativa uniformidad, el periodo de exposición lleva un agrupamiento de los casos en el mismo tiempo. También se pueden distinguir como del tipo puntual explosiva, donde se da en un periodo usualmente leve, usualmente breve, perdón, y continua, donde hay una duración de exposición prolongada, donde puede ocurrir casos intermitentes ante la exposición de diferentes factores, como pueden ser el mismo tratamiento del agua. Una fuente propagada son las formas de transmisión de persona a persona, las cuales no se pueden dar en esta patología. Y si hablamos de una mixta, también tenemos una fuente común que posteriormente va a tener nuevos casos identificados de una manera secundaria. El lugar, la caracterización de un brote es un punto de vista muy importante del lugar, ya que implica describir la distribución geográfica o espacial de los casos a partir de las perspectivas de tasas, ataque, para orientar hacia su causa o etiología, exposición y propagación. De acuerdo a las circunstancias de cada brote, las características se pueden comprender en la localidad, ocurrencia de los mismos casos, también en el área de residencia, el área de trabajo, y también otros aspectos geográficos como son ríos, vertederos, pozos, rellenos sanitarios, vecindad con el mismo índice y también con relativos a servicios de salud en lugar de atención médica y otras fuentes que pueden tener en común. Es importante que se analice la interacción entre el tiempo y el lugar, como es en el caso de la curva epidemiológica. Principalmente nos brinda una información descriptiva del brote. Asimismo, se pueden recurrir a lo que van a ser mapas, croquis, los cuales nos van a mostrar la prevalencia de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, tenemos que el dengue en el año 2019 y en el año 2020 en Ecuador se producen en las zonas principalmente tropicales y también de clima cálido, como son la región amazónica y la región costa respectivamente. La caracterización del brote por persona incluye lo que es la descripción de la distribución de los casos según las características relevantes de los individuos. Aunque muchas características pueden ser importantes, no siempre van a ser disponibles ante la investigación, lo que puede repercutir en ciertos sesgos. Se requieren además datos para el denominador de cada categoría de las variables para poder calcular las tasas de ataque, es decir, estimar el riesgo de enfermar ante una característica en particular. También en este caso involucra la elaboración de un cuadro resumen de la distribución de lo que son los casos por diferentes grupos, como pueden ser grupos de sexo, grupos de edad, así como otras variantes. Continuando con la investigación de campo, tenemos que se deben realizar las pruebas de laboratorio indicadas. Por ejemplo, los anticuerpos IgM se pueden presentar positivos en más del 50% de los casos cuando corresponden a los días 3 al 5 de aparición de la enfermedad. Asimismo, pueden presentar un aumento dependiendo del 80% del día al día 5 y hasta un 99% en el día del 10 de aparición de la enfermedad. Además, que la prueba de antígeno o la prueba rápida de antígeno NS1 se detecta los 5 primeros días antes de la fecha de inicio de los síntomas. Una vez que tenemos el caso confirmado de dengue, tenemos que verificar si es que corresponde a un brote, para lo cual las fuentes necesarias para detectar un brote y de las que disponemos en nuestro país, tenemos el análisis de morbilidad y mortalidad según una zona geográfica delimitada,
la identificación de casos provenientes de instituciones públicas o privadas de salud, la información de medios de comunicación sobre casos o registros de esta enfermedad y denuncias de la comunidad como lo son los rumores. Asimismo, se debe verificar las curvas endémicas de esta zona geográfica y verificar si hay un aumento o disminución en la tendencia de esta enfermedad. Además, en regiones sin historia de dengue se debe tomar especial precaución debido a que se debe vigilar el cuadro clínico, los antecedentes de desplazamiento del paciente y si ha tenido contacto con personas que presenten una sintomatología referente a la enfermedad como lo puede ser un cuadro febril, así como casos diagnosticados o confirmados por laboratorio. Bien, otra medida muy importante es organizar el trabajo de campo, para lo cual necesitamos la colaboración y el trabajo en conjunto con el Sistema Nacional de Control y Erradicación de Enfermedades para que puedan evidenciar y analizar los índices vectoriales. Asimismo, debemos verificar los cambios en las tendencias de la curva epidémica y tener un registro de un descenso de los casos. De no ser así, tenemos que considerar otros factores que puedan contribuir o que puedan mantener una prevalencia de la frecuencia y por tanto no estén aportando y no esté funcionando el plan de acción. Asimismo, se debe investigar antecedentes personales, como la demanda de atención médica previa, recomendaciones al paciente sobre el tratamiento y sobre los síntomas iniciales de esta enfermedad, y asimismo el tiempo de inicio de la sintomatología y cuando acude a consulta. Continuando con las medidas de control, tenemos que principalmente una vez confirmado el diagnóstico y ejecutado los planes, se deben promover medidas para evitar la presencia del vector del dengue en las viviendas, por lo cual es fundamental que toda la población promueva medidas para eliminar, destruir y controle los hábitats de estos vectores. Una recomendación muy importante es lavar y cepillar bien las paredes internas de los tanques una vez a la semana, puesto que estos son los que contienen agua. Además, el manejo adecuado de los desechos en los recipientes correspondientes. Otra recomendación muy importante es aquellos neumáticos o llantas que puedan contener agua, que ponerlos en un lugar donde no represente un riesgo para la población y drenar el agua, así como un control y protección contra picaduras de mosquitos mediante el empleo de repelentes mosquiteros y ropas protectoras. Y otra recomendación fundamental es que los pacientes no se deben automedicar con ningún tipo de fármaco, ya sea la aspirina u otro antiinflamatorio, y deben acudir al consultor médico más cercano. Asimismo, por el control del paciente, de los contactos y del ambiente interno, se debe, se debe realizar un aislamiento diurno del paciente hasta la remisión de la fiebre, para lo cual se emplean el uso de mosquiteros, que estos de preferencia pueden estar en el lugar donde se encuentra el paciente rodeándolo e impregnados con insecticida. Averiguar el sitio de residencia del paciente las 2 semanas previos al inicio de la sintomatología y es obligatorio notificar inmediatamente a las brigadas de control para que tomen las medidas necesarias al caso. Enfermedades transmitidas por el agua y alimentos. Cólera. El cólera es una enfermedad bacteriana intestinal aguda. Su forma grave se caracteriza por un inicio repentino, con diarrea acuosa y profusa sin dolor, es decir, heces con agua de arroz, náusea y vómitos abundantes, deshidratación rápida, acidosis, colapso circulatorio, hipoglucemia en niños e insuficiencia renal. Es una de las enfermedades de notificación obligatoria internacional, como lo establece el Reglamento Sanitario Internacional del año 2005. Sin tratamiento, la tasa de letalidad es del 25 a 50% por demorar el tratamiento de la deshidratación. En el Ecuador, desde el año 2004, no se han notificado casos de esta enfermedad. Entre el 2012 y 2013, se notificaron a la OMS brotes en República Dominicana, Cuba y Haití. El riesgo para el Ecuador está dado por las condiciones climáticas, es decir, el clima invernal, la todavía deficiente cobertura de la infraestructura sanitaria y la migración de personas desde y hacia países con presencia de cólera en sus territorios. En cuanto a la modalidad de vigilancia, tenemos tipo de vigilancia, pasiva y activa, ya que se produce una búsqueda de casos ante la notificación de un caso sospechoso. La notificación, periodicidad inmediata, tipo individual. Los instrumentos, formulario de notificación EPI 1 individual.
Instrumento de investigación. La ficha de investigación clínica epidemiológica. Cadena epidemiológica. Agente causal. Vibrio cholerae. Bacilo facultativo Gram negativo. Los serogrupos O1 u O139 son los que se relacionan con las epidemias de cólera. Puede sobrevivir en el agua durante periodos prolongados y multiplicarse en las sobras de alimentos húmedos. Reservorio es el ser humano. Puerta de salida, vía digestiva fecal. Modo de transmisión, indirecta. Se transmite por la ingesta de agua o alimentos contaminados con heces de individuos infectados. Puerta de entrada, vía oral. Susceptibilidad del huésped. Son personas que viven en condiciones sanitarias deficientes y tienen hábitos higiénicos desfavorables, así como personas con el sistema inmunitario débil. Periodo de incubación, desde unas horas hasta 5 días, por lo general de 2 a 3 días. Periodo de transmisibilidad. Los casos asintomáticos como los sintomáticos excretan el vibrio por las deposiciones entre 7 a 14 días después de haber adquirido la infección. Definición de caso. Caso sospechoso. Toda persona que presente diarrea acuosa y profusa de inicio brusco con algún grado de deshidratación. Caso probable. En áreas donde no se tiene conocimiento de la presencia de cólera, deshidratación severa o muerte por diarrea acuosa aguda en un paciente de 5 años o más. Es decir, en un área donde el cólera es endémico, diarrea acuosa aguda, con o sin vómito en un paciente de 2 años o más. O en un área donde el cólera es epidémico, con manifestaciones de diarrea acuosa aguda, con o sin vómito en cualquier paciente. Caso confirmado por laboratorio. Un caso sospechoso que es confirmado por laboratorio mediante aislamiento del Vibrio cholerae de las heces fecales. Caso confirmado por nexo epidemiológico. Historia de contacto con un enfermo o fallecido de cólera confirmado por laboratorio dentro de un periodo de 10 días. O persona que procede de un lugar con antecedente de circulación activa del Vibrio cholerae en el área de trabajo o residencia del caso. O también persona que procede de una zona endémica para cólera que haya entrado al área 5 días antes del aparecimiento de los síntomas. Proceso de investigación. Laboratorio. Tipo de muestra: heces fecales, hisopado fecal. Toma de muestra. La toma debe hacerse lo más pronto posible y antes del inicio de la terapia antibiótica durante la fase aguda de la enfermedad, es decir, en los primeros 5 días. Para el hisopado fecal, la muestra debe ser tomada impregnando de heces fecales el hisopo directamente. Una vez el hisopo se encuentre embebido de material fecal, se inserta en el tercio superior del tubo de ensayo que contiene el medio de transporte de Cary-Blair, se corta la superficie sobrante del hisopo y se ajusta la tapa del tubo. La muestra debe ser rotulada con el nombre del paciente, dirección, fecha y hora de la toma y envío al laboratorio de referencia. Tipo de prueba: observación microscópica en campo oscuro, aislamiento del Vibrión cholerae y cultivo en agar TCBS, disulfato citrato bilis sacarosa. En áreas endémicas, la función del laboratorio es monitorear la circulación de vibrio, evaluar la resistencia a los antibióticos y detectar la introducción de nuevos serotipos en casos autóctonos e importados. Otra de las labores importantes del laboratorio es que una vez detectado el agente, se debe establecer los perfiles de resistencia antimicrobiana al comienzo del brote, durante el transcurso del mismo. Investigación de campo. Una vez notificado el caso sospechoso de cólera, debe procederse a la investigación epidemiológica, que será responsabilidad de la unidad operativa que captó el caso y el epidemiólogo del distrito al cual pertenece, a fin de establecer las características de la persona afectada, cuándo, dónde y de qué manera fue infectada, e identificar otras personas que puedan estarlo. Para determinar la fuente de infección, se deben reconstruir las actividades del caso en los 10 días anteriores a la aparición de síntomas, resaltando la historia de las migraciones, el tiempo de permanencia en los lugares y los alimentos consumidos. Se debe determinar si hay antecedentes de contacto con casos clínicamente compatibles con cólera, verificar las fuentes de abastecimiento de agua, los procedimientos de disposición de desechos, las condiciones de preparación y utilización de alimentos y su procedencia. Este levantamiento de datos debe permitir identificar los factores que incidieron o determinaron la infección. Realizar la búsqueda activa de casos, que no debe limitarse solo a los contactos y convivientes del mismo, sino incluir a personas de zonas aledañas. Identificación de los contactos del paciente con cólera hasta 5 días después de que hayan sido curados. Se debe investigar los brotes de diarrea asociados a consumo de alimentos de riesgo para cólera. Primero, el monitoreo de las tendencias de enfermedad diarreica aguda con énfasis en adultos. Segundo, verificar las condiciones actuales de las técnicas de identificación en los laboratorios clínicos.
Tercero, determinación de áreas de alto riesgo teniendo en cuenta los siguientes criterios: acceso a agua potable limitado, condiciones higiénico-sanitarios deficientes, afectación de clima como el invierno, condiciones socioeconómicas bajas, residencia en zonas de frontera, historia de cólera en años pasados, asentamientos temporales, elevado número de casos de muerte por diarreas, falta de acceso a información, falta de posibilidades de refrigeración de alimentos y servicio de recolección de basura deficiente o ausente, y finalmente, dificultad de acceso a servicios de salud. Medidas de control. Medidas preventivas. La prevención se basa en el acceso al agua potable y saneamiento adecuado, así como el apego a las prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Si no se dispone de agua potable segura, se debe hervir o clorarla. Además, se debe mantener en recipientes limpios y tapados los líquidos y alimentos en general. Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato. 1. La hidratación inmediata a pacientes afectados es clave para el control de la enfermedad. 2. Conviene hospitalizar a los pacientes que estén muy graves con precauciones para enfermedades intestinales. 3. Desinfección concurrente de las heces y vómitos, así como de artículos y ropas de cama usados por pacientes por medio de calor u otro desinfectante como el cloro. La quimioprofilaxis se instaura a los contactos luego de observarlos durante 5 días, y si se presentan signos y síntomas o gran probabilidad de transmisión, se les dará tratamiento antimicrobiano según indicaciones del manual de manejo para esta patología. 5. La quimioprofilaxis masiva para comunidades enteras no está indicada porque puede generar resistencia a antibióticos. 6. La vigilancia y el control sanitario de riesgos de contaminación en la venta y preparación de alimentos y bebidas que se encuentran en los mercados, establecimientos educativos, lugares de cuidado de niños y ancianos y además en las calles. Y 7. Ofrecer la formación específica sobre el tratamiento de los casos y en particular sobre cómo evitar infecciones nosocomiales. Organización de los servicios de salud. En un contexto de cólera incluye la organización de los espacios físicos, la adecuación del personal, el cálculo de insumos necesarios para la atención y la organización de redes de derivación. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta el tipo de pacientes que atenderemos. Por ejemplo, primero, pacientes de manejo ambulatorio. Segundo, pacientes que permanezcan solo horas en áreas de hidratación hasta que su condición hidroeléctrica permita la continuidad del tratamiento por vía oral en forma ambulatoria. Y tercero, pacientes graves que requieran hospitalización que permanecerán internados más de 24 horas. Medidas en caso de epidemia. La OMS ha establecido que deben evitarse las siguientes medidas, pues se han demostrado que son ineficaces, costosas y contraproducentes. El tratamiento sistemático de una comunidad con antibióticos, también llamada quimioprofilaxis masiva, no tiene efectos positivos en la propagación del cólera y puede tener efectos negativos al aumentar la resistencia a los antimicrobianos y crear una falsa sensación de seguridad. La imposición de restricciones a los viajes o al comercio entre países o entre diferentes regiones de un mismo país. El establecimiento de un cordón sanitario en las fronteras, medida que desvía recursos necesarios para otros fines y dificulta el buen espíritu de cooperación entre instituciones y países, en vez de unir esfuerzos. Algunas medidas fundamentales son: educar a la población en riesgo sobre la necesidad de solicitar tratamiento inmediato, adoptar medidas de urgencia para garantizar el suministro de agua potable, clorar el agua de los servicios públicos, aun cuando el agua no parezca estar contaminada, extremar los cuidados en preparación y supervisión de alimentos. Las personas con sistemas relacionados con enfermedades diarreicas no deben preparar los alimentos, proporcionar los medios seguros para el desecho de las aguas residuales. Medidas internacionales y recomendaciones para el viajero. Primero, los gobiernos tienen la obligación de notificar a la OMS los casos de cólera, así como brotes y epidemias de enfermedades con diarreas acuosas cuando éstas sean inusuales o inesperadas, o tengan posibilidad de diseminarse a nivel internacional, o de generar restricción al comercio. La OMS no aconseja someter a viajeros procedentes de zonas donde haya brotes de cólera a exámenes de detección sistemáticos, ponerlos en cuarentena ni imponerles otras restricciones similares. Se recomienda que las autoridades deben proporcionar atención médica adecuada a los pacientes de cólera, si los hubiera, y se suministre información a los viajeros sobre los riesgos del cólera, la forma de evitarlos,
los síntomas y a dónde dirigirse y cuándo, si se presentan estos. Los alimentos producidos con buenas prácticas de fabricación presentan un riesgo insignificante de transmisión del cólera, y actualmente no hay ninguna prueba de que alimentos importados comercialmente de países afectados estén implicados en brotes de cólera en países importadores. Los casos aislados de cólera relacionados con alimentos importados se han asociado a alimentos que algunos viajeros llevan consigo. Por consiguiente, se aconseja a los países donde haya brotes de cólera que informen a los viajeros que salgan del país de la recomendación de la OMS de no llevar consigo alimentos que no estén procesados, con el fin de ayudar a prevenir la propagación del cólera. Todas las medidas sanitarias que se apliquen a los viajes internacionales o al comercio para evitar la introducción del cólera y otras enfermedades se deben ceñir a requisitos detallados en el Reglamento Sanitario Internacional, que son jurídicamente vinculables para los Estados miembros de la OMS.